trabajos de investigación que te demuestran esto. Por ejemplo, acá nos dice que ha habido mayor sobrevida cuando la presión. En otro trabajo de investigación también nos dice que mantener a los pacientes entre 65 milímetros de mercurio a 70 milímetros de mercurio, no hubo diferencia entre mantener a estos pacientes con shock séptico entre 80 y 85. O sea, si tú aumentas la noradrenalina o aumentas los inotrópicos con la finalidad de mantener entre 80 y 85 o 90 milímetros de mercurio, no mejora si es que tú lo tienes, si tú tienes al paciente con estas medias entre 65 y 70 milímetros de mercurio. O sea, no mejora. Al contrario, los inotrópicos pueden producir, ¿no? Toxicidad, pueden producir muerte de los miocitos, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia, no? Esta es la presión arterial no invasiva. Es lo que no, naturalmente hemos conocido desde el pregrado. Ahora con los monitores multiparámetros ya podemos programar, ¿no? Cada 5 minutos, 10, 15 minutos, dependiendo de nuestros objetivos. Entonces, para medir la presión arterial no invasiva, se necesitaba, ¿no? De un mango, un brazalete y de un estetoscopio, ¿no? Entonces, y el monitor, ¿no?, de multiparámetros lo hace ya automáticamente. Entonces, ¿qué cosa es la monitorización invasiva de la presión arterial? Es el registro continuo y exhaustivo de la presión arterial mediante un catéter intraarterial conectado a un transductor de presión. Eso lo vamos a aclarar ahora, ¿no? Y el procedimiento de inserción es la canalización de una arteria con la ayuda de un catéter periférico o un catéter de línea arterial. Y vemos aquí en el gráfico que la onda ¿no? Esta es la onda cara. Ya ustedes los que no están familiarizados, ¿no? Familiarícense con esta onda de la línea arterial, de la presión arterial invasiva, ¿no? Y en la pantalla nos va a dar dos valores, ¿no? La presión sistólica, que en este caso es 138, la presión diastólica, que es 80, y la presión media, que es 98. Estos tres valores ya te da el monitor multiparámetro, ¿no? La sistólica, la diastólica y la presión media, ¿no? Como les decía al inicio, hay personas que trabajan en cuidados intensivos, hay otros que están estudiando, otros que quieren aprender, entonces todos hemos partido de una base y vamos a llegar a un nivel alto donde todos tengamos el mismo conocimiento. Y yo les puedo comprobar que personas que trabajan en cuidados intensivos también tienen ciertas dificultades en cuanto al conocimiento, ¿no? De lo que vamos a hablar. Eso sí les garantizo. Eso sí con pruebas, ¿no? Entonces vamos ahí, ¿no? Seguimos. ¿Para qué se coloca la línea arterial? ¿Cuál es la finalidad de canular una arteria? ¿Cuál es la finalidad? Uno, monitorización continua de la presión arterial. ¿En qué casos? Pacientes con shock, pacientes que reciben alta dosis de inotrópicos y vasopresores. ¿Por qué? Porque va a depender, como les decía al inicio de la pregunta, ¿no? ¿Con cuánto es la mínima media que debemos mantener en un paciente? No menor a 65. Si baja menor de 65, ya tenemos que hacer qué cosa, o administrar volumen o subir la dosis de infusión de inotrópico. Puede ser la noradrenalina, ¿no? Subirle un punto, 2 puntos. Y si ustedes suben un punto, 2 puntos, ven su gráfica, sale a 65, 68, estamos bien. Si nuevamente baja, entonces van subiendo los inotrópicos. Pero hay que tener ciertos cuidados de la línea arterial que vamos a hablar ahora. En casos de cirugías prolongadas, pacientes que van a entrar, por ejemplo, a una operación, una cirugía de un aneurisma cerebral, un clipaje de aneurisma, pacientes con cirugía de una cirugía cardíaca,
ah, dependiendo, ¿no? La causa, pacientes que van a estar, que están en shock séptico con una descompensación hemodinámica, estos pacientes tienen que tener sí o sí una línea arterial, porque como te da una presión arterial continua, tienes que actuar inmediatamente, ¿no? Porque la presión arterial no invasiva en situaciones de shock, incluso ni siquiera pueden medir las presiones tan bajas. A veces las presiones son la sistólica entre 60, la diastólica en 40, una media de 35. Entonces, no, la presión no invasiva no, a veces no detecta esas presiones tan bajas, ¿no? No, puede, no detecta y el pulso es tan débil que no lo detecta, entonces se hace necesario el uso de la instalación, ¿no? De la línea arterial. En hipertensión arterial también. ¿Por qué? Porque estos pacientes con hipertensión arterial de emergencias hipertensivas tienen o se les administra, por ejemplo, uh, hipotensores endovenosos, como la nitroglicerina, eh, el nitroprusiato. Entonces, no tampoco se le debe bajar por debajo de 65 milímetros de mercurio si la media, por ejemplo, está en 120, 140, que es un riesgo alto para el paciente, la media. Entonces, tienes que bajar con estos medicamentos, pero tampoco se tiene que bajar mucho y llevarlo a la hipotensión, ¿no? Por eso es necesario estas cuestiones, en pacientes neurocríticos, etc. ¿Para qué otra situación? Es ¿no? Se aprovecha la línea arterial para tomar muestras numerosas de sangre. Por ejemplo, para pacientes con trastornos ácido-bases, paciente con patologías, por ejemplo, de acidosis metabólicas por una cetoacidosis diabética. A estos pacientes tenemos que sacarle continuamente muestras de AGA para ver el estado ácido-base. Entonces, estar pinchando a cada rato no es adecuado. Entonces, ya se tiene la línea y sirve para tomar los ACT, ¿no? El objetivo es monitoreo y control hemodinámico del paciente. ¿En qué lugares se coloca la línea arterial? En la arteria radial, como en la primera imagen, la arteria femoral, ¿no? La arteria femoral en la zona inguinal, la arteria pedia, ¿no? Sobre el pie, arteria humeral, ¿no? Debajo, encima de la zona, de la arteria humeral. Entonces, ¿cuál de estas zonas es la más recomendada? La arteria radial. La menos recomendada es la arteria femoral. ¿Por qué? Por la zona donde está ubicada. Es una zona que puede producir zona de infección. Porque, por ejemplo, imagínense que el paciente realice una deposición, ¿no? Se puede contaminar esa zona, ¿no? Es una zona contaminada. Entonces, esto requiere de cuidados específicos. Pero a veces cuando ya es difícil el acceso en otras zonas, deben colocar en la zona, en la arteria femoral. La arteria pedia también los anestesiólogos les gusta colocar en la arteria pedia, ¿no? La arteria humeral no está muy recomendada por el alto riesgo de trombosis, una lesión del antebrazo, ¿no? En relación a la arteria radial, la humeral, se prefiere la arteria radial, ¿ya? La radial es de preferencia. Entonces, vamos a ir rápidamente, no nos vamos a centrar en la colocación porque es un procedimiento médico más un cuidado, ¿no? De la línea arterial. Entonces, nosotros tenemos que preparar los materiales al momento de la instalación de la línea arterial. Tenemos materiales para antisepsia de la piel, campos estériles, equipos de protección personal para el médico, para la persona que asiste, gasas estériles, soluciones, equipos de sutura, para suturar, ¿no? La boca de la línea arterial. Propios de la línea arterial tenemos el transductor de presión, un frasco de cloruro, una bolsa perfusora. Los insumos tenemos abocas número 20, o las vías periféricas, ¿no? Jeringa de 10, de 20, apoyo transparente, hilo de sutura, 3 ceros. Y los equipos tenemos el monitor multiparámetros y el cable de la línea arterial. ¿Ya? Eso vamos a ver. Aquí están ¿no? los abocas,
los catéteres periféricos, ¿no? Entonces, normalmente ellos prefieren 20, hasta 22 también pueden colocar. Y esta es la bolsa perfusora, ¿ya? O también se le llama bolsa presurizadora. ¿Cuál es la función? ¿Para qué sirve esta bolsa? Miren, cuando... Entonces vamos a ir explicando ya el procedimiento. Entonces, antes de que el médico, ¿no? Ya ha hecho la asepsia de la piel, ya se ha calzado los guantes y está ya buscando la línea. Antes de eso, nosotros ya debemos preparar la bolsa perfusora, tener conectado el transductor de presión y tener conectado el monitor y el cable. Todo conectado, porque ocurren situaciones en las que por ejemplo, imagínense, si el médico ya colocó y encontró la línea arterial y como esa arteria hay una presión de sangrado, ¿no? Hay un sangrado profuso, y si tú no has armado todo el equipo, ¿no? ¿Cómo le van a instalar perdón, el equipo, el transductor de presión, cómo se le va a colocar? Entonces nosotros tenemos que anticiparnos a esa situación, ¿ya? Entonces, la bolsa perfusora, la bolsa perfusora la función de esta bolsa perfusora es, perdón, antes de eso, ¿no? Entonces, nosotros agarramos un cloruro de 1000, colocamos al interior de la bolsa, o sea, tiene una zona para colocar el cloruro y insuflamos. Insuflamos, ¿y hasta cuándo tiene que estar insuflado? Aquí tenemos, por ejemplo, de esta marca, eh, tenemos que insuflar con el manguito hasta 300 milímetros de mercurio, ¿ya? Hasta 300 milímetros de mercurio. No menos a 300, ni más a 300, ni mayor a 300 milímetros de mercurio. Ahora, ¿por qué? Porque acuérdense que la presión arterial en un paciente normal, la sistólica es 120, ¿no? Puede ser 130, 140, ¿no? En los hipertensos 190 a 200, 210 a veces llega. Entonces, ¿qué sucedería si no existiera esta bolsa perfusora o si no colocamos la bolsa de presurizadora? La sangre de la línea arterial simplemente sube hacia ese contenedor, hacia el cloruro, y hay un sangrado, incluso llenaría el frasco de cloruro. Yo me acuerdo una vez cuando trabajaba en el Hospital Bravo Chico, estaba canalizando, ¿no? Una vena y de casualidad, bueno, encuentro la sangre y conecto mi extensión y le iba a pasar un volumen de 200 de cloruro de sodio. Conecto y la sangre se fue hacia el cloruro. Yo dije, ¿qué ha pasado? Dije. Entonces cerré inmediatamente la llave. ¿Y qué pasa? Que yo había canalizado una arteria, ¿no? Entonces, para evitar que esa sangre de la arteria suba por las conexiones o el paciente sangre, ¿no? A través de esa vía, se necesita una bolsa, una presión, una contrapresión. Y no solamente eso, sino que esa sangre ya tal vez no llega hacia arriba, sino se quede a medio camino. Entonces, si hay sangre en el catéter, en la línea, se puede coagular y se puede obstruir, ¿no? Entonces, por eso es que se hace el flasheo que vamos a hablar ahora. Entonces, esa es la finalidad, ¿ya? 300, esa es la contrapresión. Aquí está el balón, ¿no? Eh, el, el- el manguito, ¿no? Perdón, para poder insuflar, ¿no? Insuflar la bolsa presurizadora. Entonces aquí ya está, miren, ¿no? Aquí está el cloruro de sodio y la bolsa presurizadora que hemos llenado de aire acá. Y una vez que tenemos acá, incluso antes de llegar a los 300 milímetros de mercurio, de forma estéril, con técnica estéril, debemos colocar la extensión del transductor de presión. Entonces, no, así queda finalmente. ¿No? En la parte derecha vemos que queda así finalmente.
Entonces, este equipo de acá es el transductor de presión, ¿ya? Ya hemos hablado de la bolsa perfusora. El transductor de presión es, eh, es un dispositivo que sirve para convertir una presión física, que es la presión arterial, en una señal física, lo convierte a una señal eléctrica y lo expresa en números y te lo expresa en curvas, ¿no? Esa es la función del transductor. Es como un traductor de idiomas, ¿no? De una presión física, que es la presión arterial, la sistólica, la diastólica, ¿no? Esa presión física, mediante este transductor, lo convierte a señal eléctrica y esa señal eléctrica analógica lo convierte en señal digital, en números y también lo puede expresar en gráfico. Esa es la función del transductor de presión arterial. Ese es el transductor. Entonces tiene una porción, miren, la que está en círculo en el gráfico rojo es la parte que va conectada a la bolsa perfusora. Este es el transductor propiamente dicho y este es el sistema, el cable que va hacia la línea arterial del paciente y este es el cable que va a ir al monitor, ¿ya? Al monitor. Entonces, hemos dicho que los componentes de él tenemos que tener un monitor multiparámetros y el cable, ¿ya? Aquí en el cable quiero hacer énfasis en lo siguiente. Acá tengo una imagen, ¿ya? Ojo con lo que les voy a decir. Existen diferentes marcas de transductores de presión, ¿ya? O sea, hay un caso, no hay una anécdota, ¿no? Anécdotas, casos para que no vuelvan a ocurrir, por si acaso. ¿Qué sucedió? Un día no colocan una línea arterial, todo armadito, todo con los pasos ok. ¿Y qué pasa? Que la línea arterial era de este tipo, mira. Perdón, el transductor de presión era y tenía una entrada cuadrada. No es cuadrada, es rectangular, ¿no? Rectangular. ¿Y qué pasa? Que el cable era este cable de acá que está en el monitor. Miren, era circular. ¿Y cómo le va a dar un circular a este plano? ¿No? Entonces, ¿qué hicieron? Pues retirar la línea, porque a veces las empresas, ¿no? Los hospitales hacen una adquisición de cierta marca, pero la empresa te tiene que asegurar que el cable sea el correcto. Seguramente en ese entonces el transductor lo habrá comprado el familiar. Hay que fijarnos, señor. A veces el familiar compra los transductores y no sabe qué cable tú tienes en tu hospital. Tal vez tienes de esta marca, tal vez tienes los redondos, por eso hay que fijarnos, ¿no? ¿Con cuál estamos trabajando allá? Entonces, de esta marca, entonces tómale foto y mándale a la señora si es que va a comprar, si es que consigue, que compre de este tipo, del otro tipo no. ¿Por qué? Porque no vaya a ocurrir ese caso en que tú tienes este transductor de presión y tu cable sea el circular, ¿no? ¿Qué puede ocurrir? Hay hospitales, servicios que tienen los dos, tanto el plano como el circular, ya, ¿no? Ya tenemos que revisar eso, ¿ya? Entonces, una vez que ya has conectado, ¿no? Se conecta una porción al monitor y la otra al transductor de presión, y ya el médico ha colocado, ya ha fijado, ha suturado. ¿Qué es lo que sucede? Este transductor de presión, esta que la llaman el domo, ¿no? El domo, que se le llama así comúnmente, se tiene que colocar en el eje flebostático, ya en el eje flebostático, y esto tiene un sustento y vamos a ver por qué. Y acá vienen a taller, por ejemplo, los que están trabajando en cuidados intensivos, que a veces lo hacemos rutinariamente o no hemos tenido la información adecuada, ¿ya? Entonces ahora vamos para ellos, para los expertos. Entonces, miren, primero, el transductor de presión tiene que estar al nivel del eje flebostático. ¿Y cómo yo ubico el eje flebostático? Primero, tengo que ubicar el cuarto espacio intercostal.
primero, segundo, tercer, cuarto espacio intercostal. Ya es una línea, ¿no? Línea, cuarto espacio intercostal. Tengo que hacer cruzar el cuarto espacio intercostal con la línea axilar media. La zona axilar tiene tres líneas. La línea axilar anterior, que vendría a ser esta, la línea axilar media y la línea axilar posterior. ¿Con cuál voy a trabajar? Con la línea axilar media, ¿ya? La línea axilar media. La línea axilar media con uno ese punto con el otro punto en el cuarto espacio intercostal, ese es el eje flebostático. ¿Y qué me representa el eje flebostático? Más o menos localiza la aurícula derecha, ¿ya? Entonces, este transductor, el transductor tiene que estar ubicado a ese nivel, ¿ya? Hay dos opciones. No sé si ustedes han visto unos soportes que tienen estos dispositivos donde, miren estas dos alas, se colocan simplemente en ese soporte, ¿sí? Se coloca y queda ahí. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Si el paciente está echado, bajas el soporte y tiene que quedar a nivel del eje flebostático. Si el paciente subes la cabecera, tiene que subir a nivel del eje flebostático. O sea, no es que el paciente sube y el transductor queda abajo, no. Si subes, subes con todo para determinar una adecuada presión, la presión arterial eh, correcta. También podemos ver, ¿no? Que el transductor de presión puede colocar en el brazo al nivel uh, del eje flebostático. Entonces ya no hay problema que estar subiendo, bajando, si es que tuvieran en el soporte. Ya con esto ya el paciente sube y baja, ¿no? A ese nivel, porque está a ese nivel. Entonces, acá hay una pregunta. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede si se coloca el transductor de presión por debajo o por encima del eje flebostático? A ver, los que trabajan en cuidados intensivos. ¿Qué sucede? ¿Ah? A ver, ¿qué sucede cuando se ve la imagen, ¿no? Acá. Por ejemplo, miren, este paciente está en 45 grados. 45 grados, sentado. ¿Cuál es la diferencia? Y fíjense acá, en el lado izquierdo está el transductor de presión, ¿no? ¿Qué significa que el eje flebostático de esta persona, del primer gráfico, el eje flebostático está por encima del transductor de presión, ¿no? Y acá en esta gráfica te dice, cada vez que vas subiendo, sentando al paciente o bajando, tienes que bajar el transductor de presión, ¿ya? Entonces, van a encontrar estos valores, ¿no? Van a encontrar estos valores. En el gráfico superior, ¿no? Si el corazón está alineado con el transductor, ¿no? Hay un 0 milímetros de mercurio de error. Si el transductor está por encima del eje flebostático, van a encontrar que la presión es más baja. Si el transductor está por debajo del eje flebostático, van a encontrar que la presión está muy alta. Les cuento una anécdota. Un día estaba bañando al paciente y como tenemos que bañar al paciente, lo retiramos, ¿no? Estaba en el brazo, estaba colocado en el brazo, retiramos y al voltear al paciente, esto se el transductor bajó, estaba debajo de la cama y nosotros bañándonos. Entonces, como ahí en la UCI tenemos un monitor en la parte de arriba, un monitor replicador, ¿no? Que replica lo del monitor principal. El médico que estaba afuera ve que la presión estaba elevadísima. Estaba 210 sobre 110, algo así, no me acuerdo. ¿Ya? ¿Qué ha pasado? Que la presión está alta. Entonces yo me fijo y el transductor estaba debajo
debajo del nivel del eje flebostático, estaba colgando en la cama. Ya, doctor, ahorita lo soluciono, ¿vi? Levantamos el transductor y la presión, ¿no? Se reguló. No es que el paciente haya tenido hipertensión o que esté en un cuadro de hipertensión severa, una emergencia hipertensiva, sino que ha sido por la posición del transductor de presión arterial. Por eso les digo, eh, si es que hay modificaciones de posición del paciente, ustedes tienen que bajar o subir. Incluso hacer la maniobra del cero, que lo vamos a hacer ahora, ¿ya? Entonces, esa es eh, ese es el motivo, ¿ya? A ver, acá dice, Cecilia Concepción dice, nos da presiones falsas cuando no está alineado. Claro, nos da presiones que son falsas, que no corresponden al paciente en ese momento, ¿ya? Nos dan presiones que no corresponden en ese momento. Bien, entonces miren, vamos a encontrar diferentes tipos de llaves. En el mercado hay dos tipos de llaves, ¿no? Unas que te indican, por ejemplo, que tienen acá, hay un símbolo, una letra que dice off, ¿no? Ese es el primer tipo de llave que vamos a ver, ¿no? Que dice apunta donde se cierra. O sea, donde dice off, por ejemplo, en el caso del el mío que estoy agarrando, apunta donde se cierra. Por ejemplo, aquí en este transductor vamos a identificar, ¿no? Aquí está el cable que va hacia el monitor. Esta es la línea que va hacia el presurizador, al suero. Esta es la porción que va hacia el ambiente. Y esta es que va la línea del paciente. Entonces, en este tipo, en esta primera llave, donde dice off, significa que está cerrado, ¿no? Por ejemplo, en este caso, está cerrado hacia el ambiente y yo lo roto y va a ser cerrado hacia el paciente y esto va a estar abierto, ¿no? Hacia el ambiente. Entonces, tenemos en la otra posición, acá por ejemplo cerramos al paciente, tenemos que mover acá y cerramos al paciente y se abre al ambiente, ¿no? Tenemos el otro tipo de llave, ¿no? Con estas tres llavecitas, en este caso solamente es uno, ¿no? Es una llave, es una ala, vamos a llamarla una ala, pero en el otro tiene tres alas. Entonces, esa ala ya te indica donde no tiene el ala es el que está cerrado, ¿no? Es el que está cerrado. No se vayan a confundir porque a veces rotan la llave y no es el color y comienza a sangrar el paciente. Ojo con eso, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en el primer caso, en el lado de la izquierda, donde no tiene la porción que no tiene el ala, está cerrada, entonces estamos bien ahí. Entonces, si yo cierro la porción que no tiene el ala, significa que está cerrada. En este caso, por ejemplo, si esta línea, esta vía de acá va del paciente y acá va al ambiente, el paciente va a sangrar por esta zona. ¿Por qué? Porque la presión arterial, ¿no? Sale hacia el medio ambiente y la presión arterial es mayor a la. Y aquí, por ejemplo, aquí está abierto a los tres niveles, ¿no? Hay una abertura de los tres niveles. Son dos tipos de llave que podemos encontrar en el paciente. Entonces vamos a describir la curva de la presión arterial invasiva, ¿ya? La curva de la presión. Entonces, fíjense acá en el lado izquierdo, en el eje de las 10, tenemos 80, 90, 100, 110, 120 milímetros de mercurio y vamos a ver qué curva nos sale, ¿no? Ustedes saben cuál es la curva característica, vamos a describirla, ¿ya? Entonces, la primera, el pico de esta curva, la cima de esta curva representa a la presión sistólica, que representaría a la sístole ventricular. ¿Qué pasa? Que el ventrículo al contraerse expulsa la sangre y abre la válvula
la válvula semilunar aórtica. La válvula aórtica. Abre por la generación de presión, por ejemplo, que puede ser 120 milímetros de mercurio, abre esa presión y sale el volumen sistólico. Sale el volumen sistólico, ¿no? Gracias a la abertura de la válvula aórtica, ¿no? Entonces, a ese pico de presión se representa en esta gráfica a este pico, ¿no? Este pico, ¿no? Que en este caso es 120, que representa la presión sistólica. En la línea arterial ustedes van a ver esta gráfica característica que tiene acá una muesca, que es la onda dicrótica, ¿no? La onda dicrótica. Esta ondita pequeña, casi a la mitad de la onda grande, ¿no? Representa al cierre de la válvula aórtica, ¿ya? Cierre de la válvula aórtica. ¿Cómo es esto? Miren, si al inicio ha habido una contracción ventricular, has abierto la válvula, se ha abierto la válvula aórtica, entonces la sangre va a haber un reflujo de cierta cantidad de sangre, resultado de la elasticidad de las arterias, y ese reflujo va a cerrar estas válvulas, ya la válvula aórtica, ya cierra esta válvula, y al cerrar esa válvula va a representar, el cierre de esa válvula representa esta muesca, esta curva pequeña, casi a la mitad de la curva grande. Esa curvita, esa muesca dícrota, representa al cierre de la válvula aórtica. Y finalmente tenemos a la presión diastólica, que es la más inferior, la presión más inferior de esta gráfica, que aquí se dice que es 80, aquí nos dice que es 80, y representa a la distensibilidad arterial. Esto no llega a cero, ¿no? Porque acá estaría cero, y la presión diastólica sería cero. No, hay un rango, dice, entre 80 y 120, ¿no? 80 representa a la distensibilidad arterial, ¿no? Porque las arterias son distensibles, tienen músculo liso, ¿no? Entonces, cuando el corazón bombea la sangre, llegas a un pico presión sistólica. Cuando se cierra la arteria aorta, perdón, la válvula aórtica, te da la curva dícrota. Y cuando llega a la más baja presión, ¿no? Es resultado de la distensibilidad arterial. Entonces, esta es la muesca dícrota. Entonces, finalmente tenemos así esta curva. Presión sistólica es el ápice, presión diastólica es la más baja, y la presión esta es la muesca dícrota, que representa al cierre de la válvula aórtica, ¿ya? Al cierre de la válvula aórtica. Ahora, si este cierre de la válvula, esta muesquita dícrota me representa el cierre de la válvula aórtica, ustedes viendo la curva de la presión arterial pueden determinar si es que existe o no existe cierta patología valvular. ¿Pero de qué válvula? De la válvula aórtica. Por ejemplo, en una insuficiencia valvular, en una estenosis aórtica, de esa válvula aórtica, ¿no? Esa zona se ha reducido de tamaño y es difícil abrirla y cerrarla, entonces no va a tener esta forma, obviamente. Y eso ya es para los más expertos, ¿no? Entonces, hablamos del cero arterial, ¿ya? ¿Qué cosa es el cero arterial? El hacer el cero, ¿qué cosa es? Hacer el cero es medir, ¿ya? Medir la presión atmosférica. Eso es hacer el cero, ¿ya? Medir la presión atmosférica. ¿Cómo es? ¿Cómo hacemos? Vamos a hacer de la siguiente forma. Y ahorita le vamos a explicar por qué tenemos que hacer el cero, ¿ya? Primero, ustedes ven acá este cable, ¿no? El cable es el cable que va hacia el monitor. Esta línea va hacia la bolsa perfusora.
Este es el domo, ¿no? Comúnmente lo llevamos con domo. Y esta partecita de acá es una zona flexible que sirve para el flasheo, la llamamos, para abrir la válvula. Ustedes presionan a los costados como estoy haciendo ahora, ¿no? Como estoy haciendo ahora, y abre, ¿no? Abre esa válvula y como arriba tiene presión, pasa el agua libremente. Entonces tenemos acá a esta llave de triple vía, ¿no? Que acá en este caso está cerrado para el ambiente y está abierto en la línea para el paciente. Entonces, primero, ¿qué hacemos? Cerramos hacia el paciente, cerramos hacia el paciente y abrimos hacia el ambiente, o sea, retiramos la tapa y cerramos hacia el paciente. Entonces, miren acá, ¿hay posibilidad de que salga sangre? No, porque está cerrado hacia el paciente. Porque si esto estuviera abierto, la sangre sale, gotea y gotea, ¿ya? Nunca termina. Entonces, ¿cuál es la finalidad de hacer esto? Cuando yo he abierto y estoy exponiendo el transductor hacia el ambiente, voy a medir la presión ambiental, voy a medir la presión atmosférica, la presión de la atmósfera. ¿Y por qué se pone cero? ¿Por qué se pone cero? Vamos a ver, vamos a explicar. Ustedes saben que la presión atmosférica, ¿no? Hace una hora hemos explicado que era 760 milímetros de mercurio a nivel del mar, ¿no? Y esos 760 representaban el peso de toda esa columna de 50 kilómetros de aire que estaba sobre nosotros, representaba 760 milímetros de mercurio. Entonces, si yo estoy al nivel del mar, voy a medir esa presión, ¿no? Y si en el monitor aparece cero, significa que he medido la presión atmosférica y si estoy al nivel del mar, ese cero significa 760 milímetros de mercurio, ¿ya? 760 milímetros de mercurio. Entonces, a partir de ese cero, ya voy a medir la presión arterial, tanto la sistólica, la diastólica, ¿no? Que puede ser 120, 80, la sistólica y la diastólica. Entonces, el cero es una medida de presión absoluta, no, perdón, relativa, ya, relativa. ¿Por qué? Porque al 760 milímetros de mercurio estoy diciéndole que mi 760 milímetros de mercurio va a ser mi cero inicial. Y a partir de ese cero inicial, yo puedo tener valores negativos y puedo tener valores positivos. Entonces, si hablamos, por ejemplo, si encuentro, por ejemplo, una presión de 10 milímetros de mercurio, a partir de ese cero, realmente tendría 770, porque 760 es la presión atmosférica, más 10 es 770 milímetros de mercurio. Pero como ya sé que ese cero representa la presión atmosférica, que es 760 milímetros de mercurio, convencionalmente yo tengo que trabajar con el cero, que es lo mismo que la presión arterial, que es la presión atmosférica, ¿ya? Es lo mismo que la presión atmosférica. Entonces, ya hemos abierto y tenemos que ir hacia el monitor, ¿no? Vamos al monitor y en el monitor, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a buscar una opción, en este caso de este monitor Philips. Voy a abrir la onda, hago clic en esta onda arterial con el cursor y voy a ubicarme en poner cero arterial. Aquí. Pongo en el cero arterial y espero dos sonidos. En el caso de este monitor te da dos sonidos y aparece el cero. ¿Qué les he dicho que es el cero? Es la presión atmosférica. Y yo ya tengo que saber, detrás de ese cero hay un valor de presión atmosférica. Y si estamos a nivel del mar es 760 milímetros de mercurio. ¿Ya? Imagínense que el mismo transductor de presión lo lleven, por ejemplo, a Puno. Entonces, en Puno voy a medir la presión atmosférica, pero ya no es a nivel del mar,
si no son no sé cuántos metros de altura, ¿no? 3000 metros, no sé cuántos metros por encima del nivel del mar, pero a ese nivel en Puno estoy midiendo la presión atmosférica y esa presión atmosférica en Puno va a ser mi presión inicial. Por eso es que le pongo cero, ¿ya? Por eso es que cero. Entonces yo ya sé que ese cero me representa cierta presión atmosférica, ¿ya? Me representa cierta presión atmosférica y a partir de ese cero recién voy a medir mi presión arterial, ¿ya? Voy a medir mi presión arterial. Entonces, ya hemos tenido la presión arterial y vemos la curva, ¿no? Vemos la curva de la presión arterial. Esta curva es característica porque tiene un pico que se llama presión sistólica, tiene una base que se llama presión diastólica y tiene esta muesca que se llama muesca dicrótica que representa a al cierre de la válvula aórtica. Ya pregúntenle eso a sus colegas a ver si se acuerdan, ¿ya? Entonces, sistólica, diastólica y la media acá. Pues, ojo, que la media no representa la presión dicrótica, esa muesca no representa, ¿ya? Es otra cosa. Entonces, con respecto a las curvas, imagínense que ustedes encuentren este tipo de curva acá, en el monitor. ¿Qué ha pasado? Miren, ¿no? ¿Esa será una curva normal? No es una curva normal, ¿no? Aquí hay incluso si ustedes ven la sistólica, la diastólica, hay una diferencia de 2, eso es imposible, ¿no? Y la media 61, eso es imposible en el 62, entonces aquí ha pasado algo, entonces tienen que verificar la línea arterial, ¿ya? Y aquí también lo mismo, miren, esto no tiene para nada, acá hay un rasgo, un vestigio de una muesca dicrótica y esto está aplanada, curva. Entonces esto tampoco es una curva de línea arterial. Esta sí es una curva de línea arterial, miren, ¿no? Esta es una buena curva arterial. Miren la muesca, la muesca dícrota, ¿no? La sistólica, la diastólica y la dícrota. Entonces esa sí es una buena muestra de una curva arterial, ¿no? Esto es lo mismo. Entonces, vamos a ver acá. Miren, datos. Estos son datos ya de experiencia ya, ¿no? ¿Qué pasa si ustedes ven esta curva así? Parece un serrucho, no tiene la muesca dícrota, no tiene. Esto para nada va a representar la presión arterial. Y hay un dato que les doy, miren, está aplastada, inestable, no se distingue. Y miren la diferencia entre la sistólica y la diastólica. Hay 10, no debe haber 10. Mínimo debe haber 40 de diferencia, ¿no? Entonces ustedes no se fíen de esta línea. Tienen que ver una buena curva de la línea arterial, ¿ya? Tiene que ver una buena curva. Miren acá, 68, hay una diferencia. O sea, la presión diferencial entre la sistólica y la diastólica es muy baja. Si ustedes encuentran esta diferencia así baja, entonces hay que revisar la línea. ¿Qué cosas lo que tienen que ver? Primero, verificar la bolsa perfusora, la bolsa presurizadora, que tiene que estar en cuanto hemos dicho la presión, en 300 milímetros de mercurio. Tenemos que fijarnos que haya la cantidad adecuada de cloruro. A veces se acaba ese cloruro, se termina, y estamos con el cloruro vacío, el frasco vacío, y estamos intentando medir, ¿no? Pues dos cosas, verificar que haya la cantidad suficiente de cloruro y verificar la presión de la bolsa presurizadora que tiene que estar en verde y en el rango de 300 milímetros de mercurio. A veces hay fugas, está roto en el transcurso, en la vía, en la misma bolsa, que cambiar por otro, eso ya no sirve.
¿no? Acá lo que les decía, que tiene que estar lleno el cloruro. O sea, si tiene menos del 25% de su capacidad, hay que cambiar, hay que reemplazar el frasco. Tenemos que verificar las conexiones, ¿no? Las conexiones, a veces hay coágulos, a veces hay en la misma línea, la misma línea arterial, el punto de inserción, o hay coágulo, o está doblado, o se ha salido, simplemente está, no está en arteria, está fuera de la arteria, ¿no? Hay que ver si hay sangrados, filtraciones, a veces ustedes hacen el flasheado y sale el agua, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es el flasheo? Le llaman, ¿no? Comúnmente se le llama flasheo. Es este hecho. Vamos a flashear, dice. Es abrir esta válvula. Cuando hacen ustedes esta maniobra, se abre la válvula, se abre esta válvula y deja pasar el líquido, ¿no? Que está en la bolsa presurizadora. Y como el líquido está bajo presión, de un lugar de mayor presión hacia otro de menor presión, si acá tiene 300 milímetros de mercurio y tu sistólica es 180, ¿de dónde a dónde va a ir el agua? Va a ir de 300 a 100, de 180. Imagínense que la presión de la arteria, la sistólica esté 120 y arriba no hemos insuflado, hay un orificio, entonces hay fuga de aire, entonces, ¿de dónde a dónde va a ir la sangre? Abren esto y la sangre de la arteria se va a ir hacia el frasco. ¿Por qué? Porque es por diferencia de presiones. No va de un lugar de mayor presión, que en este caso es 120 milímetros de mercurio, y va hacia el frasco que no tiene nada de presión, o tal vez tiene 10, 15, 20, no sé. Pero va a ir de un lugar de mayor presión hacia el lugar de menor presión, ¿ya? Entonces, esto es hacer el flasheo, ¿no? Mientras hacemos el flasheo y tenemos que ver la cámara cuentagotas del frasco que está en la cámara presurizadora, en la bolsa presurizadora, para ver que haya flujo, ¿no? Y no solamente eso, en el monitor también se ve una onda cuadrada. Entonces, al respecto, ¿qué cosa es la onda cuadrada? Es una prueba que sirve para medir la permeabilidad del sistema. ¿Ya? ¿Cómo se hace? Primero se presiona la válvula, que hemos dicho, vamos a flashear. Al presionar esa válvula, vamos a encontrar esta gráfica, una onda cuadrada, y normalmente, si es que la onda está bien, está permeable, solamente van a encontrar una nada más, una variabilidad, una curvita. Pero si no encuentran, significa que o está obstruido o la línea está doblada, tal vez el catéter está doblado y hay que permeabilizar. ¿Ya? Hay que permeabilizar. Si la curva tarda en volver a su forma original después de hacer la prueba de test de la onda cuadrada, se dice que la curva está amortiguada. Debe revisar su permeabilidad, ¿ya? O si no es con el flash, agarramos una jeringa de 10 mililitros, aspiramos un poquito de cloruro y suavemente podemos permeabilizar el circuito, ¿ya? Entonces, eh, como les decía, ¿no? Esos cuidados, debemos hacer el cero cada vez que estamos cambiando de posición al paciente, ¿no? Es lo más ideal, ¿ya? Es lo más ideal. Entonces, vamos a ver preguntas, ¿no? Con esto ya estaríamos terminando lo que respecta a la línea arterial. Ok. A ver si es que hay preguntas. Invitamos a todos los participantes a que hagan las consultas correspondientes al tema para poderlos ayudar con todas sus interrogantes, por favor. Mientras haciendo las consultas, recordarles que el día de mañana vamos a tener la segunda parte de esta videoconferencia. Vamos a tener al licenciado Kenneth y al licenciado Oscar Molina, que también va a estar conectado. Mañana empezamos desde las 9 de la mañana por el mismo link que han ingresado el día de hoy. ¿Okay? Esperamos a ver las consultas
correspondientes. Invitamos a que hagan las consultas para en todo caso Aquí ya hay, aquí hay una pregunta, ¿no? Dice, ¿cuál es la diferencia en la administración e indicación de nitroglicerina y nitroprusiato? A ver, la nitroglicerina y el nitroprusiato son dos tipos de medicamentos que pertenecen a un grupo que se llaman los nitratos, ¿ya? Los nitratos. Estos nitratos son vasodilatadores, ¿ya? Se utilizan en pacientes con crisis hipertensivas y pacientes que eh, tienen que estar con un monitoreo continuo de la presión arterial, caso una línea arterial, ¿no? La diferencia entre nitroglicerina y nitroprusiato, según la experiencia, es que el nitroprusiato es mucho más agresivo, te lleva a la hipotensión con mayor facilidad, ¿no? Y hay que tener bastante cuidado en su administración. Entonces, como la nitroglicerina vamos aumentando el flujo de la dosis, la presión como que va bajando, va bajando, va bajando. Pero si tú cambias a nitroprusiato en infusión, la presión baja, ¿no? Baja rápidamente y hay que tener cuidado con el nitroprusiato porque puedes llevarlo a la hipotensión, ¿no? Bien. ¿Alguna otra pregunta con respecto a la línea arterial, tal vez? en el chat tenemos una consulta, licenciado. A ver, dice, es posible, Galaxy así le dice, bueno, es posible que el cloruro conectado a la línea arterial esté heparinizado. A ver, eh, había una tendencia, ¿no? Hace años que se tenía que colocar heparina en el frasco, ¿no? Porque existía el riesgo de trombosis arterial. Pero en los últimos años ya no se está haciendo esa práctica de colocar heparina en frascos, ¿ya? No hay esa tendencia de que los pacientes, si es que no le colocas heparina, hacen trombosis. No, no hay esa tendencia, ¿no? Pero si es que en alguna institución existe, si es que en alguna institución existe el uso todavía de la heparina, está bien, ¿no? Pueden hacerlo de acuerdo a su institución, pero ya no se realiza comúnmente, ¿no? Acá hay otra pregunta, dice, ¿el transductor siempre va en esa posición? Así la línea se colocó en zonas diferentes a la radial. Ah, ya. Claro, sí. El transductor siempre va en en el eje flebostático, siempre. Así sea en la femoral, así sea en la arteria humeral o arteria radial. Siempre va a ir en el eje flebostático, ¿ya? Porque es a partir de porque en la curva de presión, ¿qué representa? Ahora, mira, hay dos cosas, ¿ya? El transductor, estamos hablando de la altura, pero en forma horizontal, si tú lo mantienes en la misma altura, en la forma horizontal, no va a variar. Pero si tú bajas de la línea horizontal, bajas o subes, ahí varía la presión arterial, varía, ¿ya? Por eso es que como le decía, este transductor de presión tiene acá un par de alas, ¿ya? Y tiene una forma. Entonces, esta forma que tiene está adecuada para adaptarse en los soportes especiales que tiene. Hay uno que tiene de 4, ¿no? Colocas en el soporte y a medida que el paciente baja la cabecera, sube, tú tienes que subir el soporte. O sea, no esta línea, sino el soporte, ¿no? Todo el soporte. Pero tiene que ir siempre, siempre a nivel del eje flebostático, ¿ya? A nivel del eje flebostático. Porque imagínense que el paciente esté sentado, ¿no?
y colocas el transductor de presión y le han colocado una línea femoral, o el paciente está en ángulo de 45 grados, y en relación al eje flebostático y a la zona femoral, hay una diferencia de altura. Entonces vamos a obtener presiones altas, pero que no corresponden a la presión del paciente, ¿no? Presiones altas que no corresponden a la presión del paciente, ¿ya? A ver, cuando Miguel Ángel Herrera nos dice, ¿cuánto varía el monitoreo entre la línea arterial, radial, femoral y pedial? Ya. Hay una diferencia entre eh, las presiones mm, femoral y la presión pedial son mayores a las de la arterial, ¿ya? Son mayores a las de la arterial. Pero la diferencia radica o varía entre 4 a 8 milímetros de mercurio, va en ese rango. Pero sí, las de los miembros inferiores es mayor que la de la arteria radial, ¿ya? Mientras más lejos se aleje del cuerpo, es mayor la presión. Ahora, hay otra pregunta acá. Dice, de no haber bolsa perfusora, hay otra opción. La bolsa perfusora es lo ideal, ¿no? Yo he visto que en el caso de que no había bolsa perfusora, colocaban un mango un brazalete de presión arterial, ¿no? No invasiva, e insuflaban. Pero eso no sería recomendable porque se va a estar desinflando y tienes que controlar ahí, porque solamente hay una zona de que va a ser presión. Entonces, eh, pueden utilizar eso al inicio hasta que consigan, ¿no? O al menos pueden adaptarlo de una forma que, primero que el brazalete no se despegue, ¿no? No se despegue del frasco. Ya en el caso de urgencia, de que ya en esta época de pandemia, que no hay insumos, no hay materiales, entonces pueden adecuarlo con el mango de presión, pero se pega con esparadrapo alrededor, ¿no? Se pega con esparadrapo de manera que no se despegue y van controlando con el mango de presión, pueden llegar a 250 milímetros de mercurio, ¿no? Eh, Pueden hacer eso. He visto en varios lugares por el déficit de estas bolsas que lo hacen así. Y sí hay, o sea, la idea es mantener una mayor presión en esta bolsa, mayor presión que la de la arteria, pero no una presión exagerada, que sea 400, ¿no? De presión en esta bolsa, porque también un exceso de presión, imagínense, que, que va en contra de la presión arterial, ¿no? A ver, otra pregunta. Bueno, Mm, parece, licenciado, que ha quedado otra vez claro, ha quedado muy clara la ponencia. Claro, ya. consulta más. Bueno, si no hubiese una consulta adicional, damos por finalizado esta primera parte de la videoconferencia, primer día que estamos teniendo con respecto a este tema. El día de mañana vamos a hacer la continuación. Queremos agradecer al licenciado Marco Soca por el tiempo brindado en esta gran ponencia, agradecerle por esta ponencia, agradecerle al licenciado Carlos por la participación el día de hoy y esperamos verlos a todos mañana nuevamente a partir de las 9 de la mañana. Licenciado Marco, muchas gracias. Bien, gracias a todos los participantes. Gracias por escucharnos, por confiar en la empresa Asís. Y como mensaje, nunca dejen de prepararse, ¿no? Nosotros somos enfermeros
y debemos dar la talla. Somos una profesión diferente a la medicina, obstetricia, pero debemos dar la talla en donde nos encontremos, ¿no? Y la única forma de hacerlo es la preparación, porque la práctica día a día no nos enfrasquemos en una rutina, ¿no? Si ustedes tienen la práctica, súmenle el conocimiento y van a ver que vamos a salir adelante como profesión. Muchas gracias y hasta luego.